Génesis 12, del 1 al 9. Así dice el Señor: pero Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abram de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abram a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abram y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abram partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Amén. El contexto de nuestro pasaje es la pérdida del conocimiento de la promesa que Dios hizo de destruir el mal en Génesis 3:15, en la confusión de la torre de Babel. El contexto es la pérdida del conocimiento de la promesa que Dios hizo de destruir el mal en Génesis 3:15, cuando dijo: un descendiente de Eva herirá la serpiente en la cabeza. Esa es la promesa que Dios hizo de destruir el mal. Esa promesa se había conservado a través de la descendencia de Set con Noé, pero esa promesa luego se perdió en la descendencia de Sem, en la confusión de la torre de Babel. Recuerden todo lo que hemos visto hasta ahora, desde la caída hasta Babel. Recuerden que Génesis 3:15 decreta una polarización, y que después de esa polarización se pierde la polarización, porque la maldad de los hombres aumenta hasta su colmo, y luego la ira de Dios desciende y destruye a los hombres pecadores. Ahí se pierde la promesa que Dios hizo de destruir el mal, particularmente en la torre de Babel. Ese es el contexto de nuestro pasaje. El tema de nuestro pasaje es la elección, el llamamiento y las promesas de Dios a Abraham y la respuesta del patriarca a ellas. Dios llama, elige, llama y promete a Abraham, y así recupera el conocimiento de la promesa para continuar adelante su plan. Así pues, que hoy veremos la elección, llamamiento y promesas de Dios a Abraham y la respuesta del patriarca a ellas. Y el título que le hemos dado a nuestra clase es Abraham en el plan de Dios. Abraham en el plan de Dios. Y el bosquejo para mirar nuestro pasaje son los dos elementos que ya mencionamos. Número 1, la elección, llamamiento y promesas de Dios a Abraham en los versículos 1 al 3. Y número 2, la respuesta de Abraham, versículos 4 al 9. Ubicados en la máquina del tiempo, estamos en el tercer milenio de la historia de la humanidad. Pero recuerden que Moisés escribió para Israel, para ayudarle a conquistar la tierra prometida. Vamos a ver a Cristo en este pasaje. Veremos que Cristo es el verdadero Abraham, y vamos a aplicarlo a nosotros al siglo XXI. Vamos a comenzar con la elección, llamamiento y promesas de Dios a Abraham, más particularmente con la elección de Abraham.
Recuerden, la humanidad entera era entonces una masa caída y confusa, donde nadie, absolutamente nadie conocía a Dios, y todos los hombres estaban en un estado de depravación total, llenos de violencia, inmoralidad e idolatría. Ese es el estado natural y progresivo de la raza humana caída. De medio de esa masa fue escogido Abraham, estando en ese estado de depravación total que estaba toda la raza humana. Vean conmigo Josué capítulo 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río Éufrates. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Abraham fue elegido por pura gracia para continuar el plan de Dios de destruir el mal, de pisar la cabeza de la serpiente. En los días de Abraham hubo otros hombres elegidos, como Job. Job es contemporáneo con Abraham, como Melquisedec, que también aparece en el relato de la vida de Abraham. Pero solo Abraham fue elegido para continuar el cumplimiento de la promesa. Veamos ahora el llamamiento de Abraham. Eso es la elección de Abraham. Ahora veamos el llamamiento de Abraham. Abraham fue llamado escuchando la voz de Dios. Otros hombres en el pasado escucharon la voz audible de Dios. Adán, Enoc, Noé, ellos escucharon la voz audible de Dios. Y con este llamamiento Abraham recibe algo irresistible para él, la gracia irresistible, un llamamiento irresistible. Abraham, el depravado, fue regenerado por la gracia soberana de Dios y convertido en un hombre de fe, el primero de una nueva etapa en la historia de Cristo, pues la historia de Abraham es la prehistoria de Cristo. Y Abraham fue llamado estando en Ur de los Caldeos, no en Harán, como pareciera notarse en la lectura de nuestro texto. Alguna persona desatendida, desprevenida, podría pensar que Dios llamó a Abraham estando en Harán. No. Dios llamó a Abraham estando en Ur de los Caldeos, al oriente, como acabamos de leer en Josué, y como ratifica Hechos capítulo 7, versículos del 2 al 4, el discurso de Esteban ante el Sanedrín. Hechos 7 del 2 al 4. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Qué fue lo que Abraham escuchó cuando fue llamado? ¿Qué fue lo que Abraham escuchó cuando fue llamado? Escuchó una orden y 4 promesas. Recibió una orden y 4 promesas. Vamos a volver a leer nuestro texto en Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, aquí viene la orden: vete de tu tierra. Esta orden es doble. Una primera orden es abandonar su tierra, y de tu parentela, o sea, de su familia y de la casa de su padre. Es decir, la orden era doble: vete de tu tierra y de tu familia a la tierra que te mostraré. Esta es una orden doble. Y 4 promesas. La primera promesa, verso 2: y haré de ti una nación grande. Con esto Dios le está prometiendo a Abraham fertilidad.
teniendo en cuenta que ya vimos que su mujer era estéril. Se ve claramente allí el diseño del plan de Dios al prometerle a un hombre casado con una mujer estéril fertilidad. Haré de ti una nación grande. Esa es la primera promesa: fertilidad, multiplicación, formación de una nación. Y te bendeciré. Dios le está prometiendo a Abraham una prosperidad personal, una prosperidad espiritual y material integral, una prosperidad personal. Te bendeciré. De hecho, Abraham fue el hombre más bendito del mundo. Abraham fue el hombre más bendito del mundo. Tercera promesa: y engrandeceré tu nombre. Prestigio, fama, renombre. Abraham es reconocido por todos los hombres de su época y aún en generaciones posteriores. Su nombre es un nombre grande sobre toda la tierra. Tercera promesa entonces es fama, renombre. Y la cuarta promesa es ser de bendición o maldición para otros. Dice: y serás bendición. Ya le dijo que lo bendecirá, pero eso es algo personal. Ahora lo bendecirá haciéndolo ser bendición a otros o maldición a otros, lo cual aclara en el verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Esto es seguridad. Seguridad. Dios le promete a Abraham que lo va a proteger donde quiera que vaya y que va a tener aliados, y sus aliados van a ser benditos como él, y va a tener enemigos, sus enemigos van a ser malditos y Dios se va a encargar de destruirlos. Pero aquí en esta bendición de ser para otros de bendición, valga la redundancia, Dios extiende mucho más y pone atención en la promesa original, que es destruir el mal. Y dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto quiere decir que cuando Dios destruya el mal, por medio de lo que Él hará a través de Abraham, esa destrucción del mal alcanzará a muchísimos seres humanos de todas las naciones de la tierra. Esto es una promesa enorme, es una promesa incalculable, algo sorprendente, que Dios le haya dicho a este hombre: por medio de ti yo voy a hacer algo que va a llevar concretamente a la destrucción del mal, y el mal que está afectando a miles y millones de seres humanos va a ser destruido en otras personas gracias a lo que yo voy a hacer contigo. Wow, esto es algo enorme. O sea, lo que Dios le promete aquí a Abraham es algo de una grandeza incalculable. Y estas 4 promesas que Dios le da a Abraham son servidoras de la primera y más grandiosa promesa, la promesa de destruir el mal. ¿Para qué Dios va a hacer a Abraham una nación grande? Para destruir el mal. ¿Para qué Dios le va a dar a Abraham una bendición personal de prosperidad integral? Para destruir el mal. ¿Para qué Dios le va a dar fama y renombre a Abraham? Eso va a servir para continuar su plan de destruir el mal. ¿Y para qué Dios va a hacer de bendición a Abraham a otros? Precisamente para aplicar en muchos la destrucción del mal que él va a lograr. ¿Cómo entonces reaccionó Abraham a su elección, a su llamamiento y a estas 4 promesas? Eso es lo segundo que vemos en nuestro pasaje, la respuesta de Abraham. Ya vimos la elección, llamamiento y 4 promesas a Abraham. Ahora veamos la respuesta de Abraham a esa elección, a ese llamamiento, a esas 4 promesas. La respuesta de Abraham básicamente es: Abraham reaccionó con fe. Abraham reaccionó con fe. Dios le dio a Abraham fe y él la ejercitó. Él creyó. Dios no creyó por él. Dios no cree por nosotros. Dios nos da la capacidad de creer, pero somos nosotros los que creemos. Y por eso es que los actos de fe nos traerán una recompensa, porque nosotros somos los que tomamos la decisión de creer. Abraham tomó la decisión de creer y como consecuencia de creer ocurre el obedecer.
Por eso todo verdadero creyente es obediente. Las personas que dicen que son creyentes pero no son obedientes pueden o no ser creyentes o tener una fe inmadura. Entonces Abraham reaccionó con fe y obedeció. Vean conmigo Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ahí está, Dios lo llama, lo regenera, le da fe, obedeció, esa es la reacción, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Así que la reacción de Abraham fue la obediencia, pero, y creo que esto que vamos a ver hoy los va a sorprender un poco, pero la obediencia de Abraham no fue perfecta. Vemos en nuestro pasaje la infancia de la fe de Abraham. En nuestro texto, en el versículo 1, la palabra pero. Vuelvan a mirar el versículo 1 de Génesis 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, nos retrocede al pasado de su llamamiento, y el pero nos hace dudar, sospechar de la obediencia de Abraham. Escuchen bien, Abraham obedeció dejando su tierra, pero no obedeció en el dejar a su familia. Abraham obedeció dejando su tierra, pero no obedeció en el dejar a su familia. Regresemos a Génesis capítulo 11, versículos 31 y 32, lo visto en la clase anterior. Dice, y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Si no leyéramos sino eso, parecería que el elegido fue Taré, pero no. Dice el verso 32, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Entonces, el pero nos hace sospechar de la obediencia de Abraham. Si analizamos bien los hechos, vamos a confirmar nuestra sospecha. Miren conmigo con más cuidado los hechos. En primer lugar, Taré y su hijo Abram viven en Ur y son idólatras. Segundo hecho, Abram es llamado por Dios para dejar a su padre e ir a otro lugar que se le mostrará en el camino. Hecho número 3, Taré y su hijo Abram dejan Ur para ir a Canaán y llegan hasta Harán. Una cuidadosa observación de estos hechos nos lleva a concluir, aquí hay algo mal, aquí hay algo mal. Abraham no obedeció completamente a Dios, no dejó a su padre, probablemente lo convenció de ir con él. Y no solo eso, sino que esperó hasta que su padre muriera para seguir su camino a Canaán. Veamos otra vez Hechos capítulo 7, versículo 4, y reflexionemos con más cuidado en las palabras de Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 4. Dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra. Los expertos en griego dicen que esa expresión le trasladó es equivalente a un exilio. Es decir, que prácticamente Dios llevó forzado a Abraham hasta Canaán. Dios ayudó a Abraham de una manera especial, trayendo la muerte de su padre. Dios fue paciente con su obediencia parcial y su corazón dividido, y lo ayudó
y lo sostuvo hasta llevarlo a Canaán. La muerte providencial de su padre fue una ayuda de Dios. Hay personas que no despiertan a realidades espirituales hasta que viven algo tan doloroso como la muerte de un ser querido. Pero hay otro detalle en ese mismo orden de ideas. Lot. Versículos 4 y 5, regresen conmigo a Génesis 12. Y se fue Abram como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abram de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abram a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Personalmente creo que tampoco debió llevar a Lot. El mandato era abandonar a toda su familia y estar totalmente solo, dependiendo de Dios. Más adelante, esto puede ser confirmado al ver cómo grandes problemas entre Abraham y Lot produjeron una separación forzada entre los dos. Y al final, los hijos de Lot terminaron siendo enemigos de Israel. Ahí definitivamente hubo algo mal. Abraham no tuvo un buen comienzo en su fe, y aún así Dios no lo desechó, porque su elección y su llamamiento para salvación son irrevocables. Su elección y su llamamiento para salvación son irrevocables. Habiendo recibido de Dios esta ayuda maravillosa donde Dios muestra que realmente Él es amigo de Abraham, Abraham reacciona recorriendo toda Canaán de norte a sur, y Dios fortaleció su relación con él hasta llegar a hacerlo su amigo. La relación amorosa, paternal de Dios con Abraham fue muy eminente y evidente, y lo hizo a Abraham el hombre más bendito de la tierra, y con ese hombre, el más bendito de la tierra, Dios continúa su plan, y Abraham se convierte en un peregrino y un adorador. Abraham reacciona ante estas bondades de Dios, convirtiéndose en un peregrino, peregrina por toda Canaán de norte a sur, y un adorador, invocando el nombre de Jehová y plantando altares para adorar a Jehová por toda la tierra. Veamos el verso 6. Verso 6. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino. Encino es una especie de árbol. Hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Un encino es un árbol grande, y en Deuteronomio capítulo 11 versículo 30 Moisés nos especifica que no se trataba de solamente un árbol grande, sino de un pequeño bosque que Moisés en Deuteronomio 11:30 lo llama encinar de More. Encinar de More. Así que cuando Abraham llega a este lugar, lo que encuentra es un pequeño huerto con un gran árbol. ¿En qué los hace pensar? ¿En nada? ¿Están dormidos? En Edén, claro que sí, en el jardín del Edén, en el huerto del Edén. Esto es una señal clara que el plan de Dios continúa con Abraham. ¿Cuál es el plan? El plan es recuperar el huerto. La historia de nuestro Señor Jesucristo es el huerto creado, Génesis de 1 y 2, el huerto perdido, Génesis 3, y el huerto recuperado, de Génesis 4 a Apocalipsis 22.
La historia de la Biblia es la historia de Cristo y la forma como Cristo recupera el huerto. Génesis 1:2, huerto perdido. Huerto creado. Génesis 3, huerto perdido. Génesis 4, Apocalipsis 22, huerto recuperado por Cristo. Así que con esta imagen de Abraham en un pequeño huerto con un gran árbol, Dios nos está mostrando que está continuando el plan de destruir el mal y de recuperar el huerto. Pero la última parte del verso 6 dice que el lugar estaba ocupado por los cananeos malditos. No olvidemos que los cananeos son una raza maldita. ¿Y qué pensarían los lectores de Moisés al escuchar este versículo? Al escuchar que estos cananeos malditos estaban ocupando la tierra que Dios le había dado a Abraham. Hay que eliminarlos. Ven cómo Moisés ayuda a los israelitas a conquistar la tierra prometida. Pero no termina todo allí. Así como Adán en el huerto original estaba en comunión con Dios y Adán veía, oía y experimentaba la presencia del Señor al aire, al viento del día, y veía imágenes que le indicaban que la presencia de Dios estaba allí con él, que llamamos teofanías, esas manifestaciones visibles de Dios, llamamos teofanías. Así que como Adán en el huerto original tenía y experimentaba una teofanía y la presencia de Dios y la voz de Dios en el huerto, así Dios hizo también con Abraham. Verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, igual que Adán, una teofanía más voz audible. Y Dios le habla y le confirma la promesa de que aquella tierra será el lugar para aquella nación grande. En este momento estamos viendo un traslado del reino de Dios de la época primitiva con Adán y Noé. Esa parte del reino de Dios la podemos llamar reino primitivo, y estamos pasando a otra época, a otra era, otra etapa del reino de Dios que podemos llamar reino nacional, que comienza con Abraham, que es el origen de la nación, donde se va a depositar y a guardar la promesa hasta que sea cumplida. Entonces, cuando Dios le confirma a Abraham la promesa de esta tierra, la respuesta de Abraham es adorar. Entonces Abraham edifica un altar y allí ofrece un sacrificio a Dios que le había aparecido. Y continúa como peregrino adorador. Peregrino adorador, como todos nosotros somos peregrinos y adoradores. De norte a sur, Abraham continúa recorriendo toda la tierra prometida como peregrino y adorador. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Un peregrino que va de lugar en lugar plantando su tienda de lugar en lugar. Así es nuestra vida, una peregrinación. Y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí otro altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Aquí hay otra señal que nos muestra que el plan de Dios de recuperar el huerto, de destruir el mal, continúa con Abraham. ¿Dónde fue la primera vez que vimos esa frase? Que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Con los setitas. Los setitas, vayan conmigo a Génesis capítulo 4:26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Así que Abraham, igual que los setitas, invocó el nombre de Jehová, lo cual significa que el plan de Dios continúa. Y con todo esto, Abraham se fortaleció en fe. Con todo esto, Abraham se fortaleció en fe, pero su fe continuó siendo débil. La fe de Abraham continuó siendo débil.
Y lo que Dios hace para fortalecer una fe débil es someterla a pruebas, enviarle aflicciones. Por eso hemos hablado todo el tiempo de una mente preparada para la aflicción. Entonces Dios, para fortalecer la fe de Abraham, que está en su infancia, le envía una prueba, una hambruna. Y Abraham, ante la hambruna, reacciona con fe, porque no se regresó para Harán, ni se regresó para Ur, sino que continuó hacia el sur, hacia el Negev, recorriendo la tierra prometida. Vamos a terminar de leer el verso 9. Dice: y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Negev es el sur, el desierto del sur. Entonces Abraham reaccionó con fe, pero cuando llega a Egipto, su fe infante e inmadura flaquea otra vez y pone en peligro la promesa cuando miente al rey de Egipto diciendo que su esposa es su hermana. ¿Ven cómo Abraham es un hombre de fe? Sí, pero la fe de él en este momento está infantil. Y Dios tiene que intervenir y librar de nuevo ¿a quién? No, a Abraham no, a su promesa. Obviamente libera a Abraham. Cuando libera a Abraham, libera la promesa. Pero ¿quién es el protagonista de esta historia? ¿Abraham o la promesa? Ahora ya están profetizando. Ya ustedes están profetizando. A partir de aquí aparece un patrón que se va a repetir en todo el Antiguo Testamento. Y este patrón es maravilloso. Es algo que nos permite conocer verdaderamente y profundamente a Dios. Esto ya no es lechita para los bebés espirituales, esto ya es vianda fuerte, carne que hace madurar al creyente. Dios tiene una enorme capacidad dramática. La capacidad dramática de Dios, cómo Él desarrolla su plan, es en función de un drama. Él va a crear un drama tremendo en el cual usted y yo vamos a sufrir y nos va a doler, pero al final Dios nos va a salvar. Este es el patrón, presten atención. Dios da su promesa. Dios da su promesa. Número 2, Dios pone en peligro su promesa, permitiendo que se manifieste la poca fe de sus elegidos. Y ahí se genera un drama tremendo, una gran angustia, un gran dolor, una gran preocupación. ¿Qué es lo que eso hace? Eso hace que la fe sea puesta a prueba. ¿Y el final del drama cuál es? Dios salva su promesa. Ese patrón se va a repetir. Nos muestra en Dios una grandísima capacidad dramática y nos muestra que el protagonista no es Abraham, el protagonista es la promesa de destruir el mal, la promesa de Cristo, la promesa de que Cristo vendrá y destruirá el mal. Ahora sí podemos ver entonces lo que hemos prometido, y es ver a Abraham en el plan de Dios. ¿Cuál es el papel de Abraham en el plan de Dios? Número 1, restaurar el conocimiento de la promesa y continuar con el plan de destruir el mal. Número 2, llevarlo a ser un gigante de la fe. El propósito de Dios con Abraham es llevarlo a ser un gigante de la fe. ¿Por qué? Porque quiere exaltar a Abraham simplemente. No, Dios sí quiere exaltar a Abraham. El propósito de llevar a Abraham a ser un gigante de la fe es que la promesa requiere fe. Por eso Dios va a llevar a Abraham a ser un gigante de la fe. Número 3, engendrar a Israel. ¿Para qué? Para depositar
estar en Israel la promesa, para guardar en Israel la promesa y para cumplir en Israel la promesa. 3 cosas hasta ahí del propósito de Dios con Abraham, de Abraham en el plan de Dios. Y este es un buen punto para preguntarnos cómo ayudó este relato a Israel a conquistar la tierra prometida. ¿Cómo ayudó este relato a Israel a conquistar la tierra prometida? A medida que los hebreos escuchaban este relato de Moisés, ellos se daban cuenta de ciertas cosas que se parecían entre Abraham y ellos. Y al ver esas cosas, ellos se animaban, se estimulaban en su fe. Por ejemplo, su origen, el origen de la nación de Israel es en el hombre más bendecido de todos los hombres. Ese hecho los hace sentir a ellos privilegiados, benditos. Nosotros somos benditos porque nuestro padre Abraham es el hombre más bendito de la tierra. Número 2, cuando escuchaban a Moisés narrando la salida de Abraham de Ur para llegar a Canaán, ellos podían identificarse con esto porque ellos estaban en Egipto y salieron para ir a Canaán. Había un punto de contacto. Y número 3, ellos se animaban a conquistar la tierra prometida porque sabían que las 4 promesas que Dios le dio a Abraham estaban ahora en ellos. Ellos tenían esas 4 promesas. A ellos Dios los había elegido como Abraham para darles protección. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Prosperidad, entrarán en una tierra que fluye leche y miel. Renombre, Israel era conocido en todo el mundo por las hazañas de Dios. Una nación grande, ya lo eran más de 2 millones de personas. Abraham en el plan de Dios entonces, número 1, restaurar el conocimiento de la promesa y continuar el plan de destruir el mal. Número 2, llevarlo a ser un gigante de la fe, porque la promesa requiere fe. Número 3, engendrar a Israel para cumplir la promesa, depositar allí, guardar allí, cumplir allí la promesa. Y número 4, lo más importante, este pasaje nos muestra que Abraham fue puesto en el plan de Dios para hablar de Cristo. Abraham fue puesto en el plan de Dios para hablar de Cristo. Y aquí nos preguntamos, ¿cómo vemos a Cristo en la vida de Abraham? Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 16, nos responde esa pregunta. Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice el apóstol Pablo: ahora bien, a Abraham fueron hechas las 4 promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, porque Abraham tuvo varios hijos, como si hablase de muchos, sino como de uno, un singular, no un plural. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Eso significa que las 4 promesas de Abraham fueron hechas también al Señor Jesucristo. Y eso nos hace pensar que lo que tenemos en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, puede ser muy parecido a lo que sucedió en el consejo eterno de redención, en el pacto intratrinitario, que aquello que Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, pudo haber sido parecido a lo que Dios Padre le dijo a Dios Hijo: deja el seno del Padre, hazte hombre y ve a la creación, a una experiencia que te es totalmente desconocida. Y que cuando Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande, el que verdaderamente va a tener una nación grande no es Abraham, sino Cristo. Porque en Isaías 53, 8 dice: y su generación, ¿quién la contará? Y cuando Dios le dice a Abraham, engrandeceré tu nombre, ¿quién tiene un nombre más grande que Cristo si su nombre es sobre todo nombre? Así que Cristo es el verdadero Abraham. Las palabras de Dios a Abraham son palabras de Dios a Cristo. Cuando Dios le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, no es esto lo mismo que decir
o estás conmigo o en contra mía. Eso fue lo que vivió el Señor Jesucristo. Y cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿no es eso lo que Jesús le dice a sus discípulos? Vayan, a sus apóstoles, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque yo he destruido el mal para todos mis escogidos. Cristo es el verdadero Abraham. ¿Y cuáles son las aplicaciones que podemos hacer para nosotros hoy en el siglo XXI? Primero, Cristo te dice lo mismo que Dios le dijo a Abraham: deja a tu padre y a tu madre. Cristo te dice: aborrece a tu padre y a tu madre. Ese aborrecimiento no es literal, es un aborrecimiento relativo o comparativo. Cuando Cristo te dice aborrece a tu padre y a tu madre, significa que el amor que tienes por Cristo, cuando lo comparas con el amor que tienes por tu padre y por tu madre, pareciera aborrecimiento. Es un amor cualitativo, comparativo, relativo. Nosotros debemos amar a nuestro padre y a nuestra madre y honrarlos y servirles y demostrarles que los amamos, no descuidarlos, ayudarlos en su vejez y en toda cosa que podamos hacer por ellos. Pero ellos no pueden ser un obstáculo para que nosotros sirvamos a Cristo y entreguemos toda nuestra vida a Cristo. El llamado de Cristo es hacer un cambio muy profundo en tu corazón. Es un cambio en tus valores, es un cambio en tus afectos, es un cambio en tus deseos, es un cambio en tus pasiones. Cristo demanda de ti una sola pasión, Él mismo. Y tu padre y tu madre y tu esposa y tus hijos los debes amar, pero comparado con Cristo es como si los aborrecieras. Y no solamente eso, sino que debes negarte a ti mismo. Tu propio yo debe ser sacrificado en la cruz. Debes aborrecer tu propia vida. Debes renunciar a todo lo que posees en esta tierra. Debes humillarte delante del Señor, ser libre de tu yo, de tu vida, de todas las criaturas de este mundo y estar entregado totalmente a Cristo. Una entrega total. Pastor, yo no puedo hacer eso, eso no me nace, eso no me sale del corazón. Claro que yo entiendo eso y sé que la mayoría de ustedes son de corazón dividido. Pero Dios, nuestro Señor Jesús, les dice: oren como la viuda ante el juez injusto, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y yo les añado: mi adversario soy yo. Hazme justicia de mi adversario soy yo. En el llamamiento de Abraham vemos realmente lo que Dios pide de nosotros, lo que Cristo pide de nosotros: dejarlo todo por seguirlo a Él. Número 2, muchos de ustedes no han tenido un buen comienzo, como Abraham. No tuvieron un buen comienzo. Bueno, así te dice el Señor: aliéntate. Si no tuviste un buen comienzo, mira cómo terminó Abraham su carrera. Abraham tuvo un mal comienzo, pero un gran final. Abraham comenzó, como todos nosotros, un infante en la fe, pero llegó a ser un gigante en la fe. Otra de las razones por las cuales Dios nos ha dado la historia de Abraham es para hacernos a todos gigantes en la fe. Ser héroes de la fe no es solamente para los de la galería de Hebreos 11.
Todos nosotros debemos ser héroes en la fe. Y si ustedes miran la historia de la iglesia, personas comunes y corrientes, hombres, mujeres, jóvenes y aún niños fueron devorados por los leones confesando a Jesucristo y muriendo por Él. Ellos también fueron gigantes en la fe. Dios quiere eso de todos nosotros, de todos. Y por eso la vida de Abraham está puesta delante de nosotros, para que si tuvimos un mal comienzo, tengamos un gran final. Hermano, las 4 promesas están en ti. Las 4 promesas están en ti. Esa nación grande que Dios le prometió a Abraham, eres tú. Esa bendición y prosperidad integral Dios te la da hoy a ti. Tú eres ese bendecido que puede bendecir a otros grandemente como Abraham. Tú eres el que puede estar seguro de que a tus aliados Dios bendecirá y a tus enemigos Dios maldecirá. Las 4 promesas están en ti y tienes su Espíritu Santo, tienes todo para ser un gigante en la fe. Así que Abraham en el plan de Dios es número 1, restaurar el conocimiento de la promesa. Número 2, llevarlo a ser un gigante de la fe, porque la promesa requiere fe. Número 3, engendrar a Israel para cumplir la promesa. Número 3, número 4, hablar de Cristo. Y número 5, Abraham en el plan de Dios es para hacerte a ti y a mí un gigante en la fe. Y una palabra final y especial para un grupo muy particular de hermanos en la iglesia. Son los hermanos que de una manera más fuerte batallan con miedo, ansiedad y depresión. Con miedo, ansiedad y depresión. Los hermanos que tienen una tendencia especial al miedo, que le tienen miedo a una cucaracha, a un ratón, que le tienen miedo al futuro, a una enfermedad, que tiemblan y se aterrorizan con pensar en la muerte. Hermanos que tienen una tendencia especial a la ansiedad, se levantan temprano en la mañana y sienten ansiedad y no saben por qué. Hermanos que tienen una tendencia a la depresión, que luchan con la depresión, que están viendo a un psiquiatra, tomando medicamentos, y yo los animo a que sigan yendo al psiquiatra y tomando sus medicamentos, eso puede ayudarlos. Pero a ustedes de manera especial, hermanos, les digo, así dice el Señor, la hora ha llegado. Hay que madurar la fe, hay que vencer el miedo, la ansiedad, la depresión. La hora ha llegado. La vida de Abraham nos fue dada para eso. A medida que recordemos, que estudiemos la vida de Abraham, venga aquí en ayuno. Venga en ayuno suplicando al Señor. No quiero más ser vencido por el miedo. Me aterra ser un cobarde. Y sobre todo porque la Escritura dice que los cobardes no entrarán al reino de Dios. Yo no puedo ser un creyente dominado por el miedo. No puedo serlo. Debo ser valiente y a la hora de entregar mi vida lo tengo que hacer y lo haré. En el nombre de Jesucristo lo haré. Pastores, que a mí me tienen que hacer una resonancia magnética y meterme en ese tubo, yo no aguanto. Usted sí aguanta, porque Cristo está en usted. Usted debe vencer sus miedos, todos nuestros miedos. El Señor Jesucristo le dice incluso, no le tenga miedo a los que matan su cuerpo, pero el alma no pueden matar. Téngale miedo al que puede matar el cuerpo y el alma y arrojarlos en el infierno. La vida de Abraham nos fue dada para eso, para vencer el miedo, para vencer la ansiedad, para vencer la depresión. Hermanos,
de ese grupo particular que luchan con miedo, que luchan con ansiedad, que luchan con depresión. La hora ha llegado. Es el momento de vencer. Es el momento de madurar. No te puedes quedar ahí toda tu vida. Oren al Señor con todo el corazón. Ayunen todos los días como la viuda ante el juez injusto. Señor, que cuando yo vaya a la iglesia a escuchar la clase sobre Abraham, tu espíritu esté sobre mí para convertirme en un gigante en la fe. Ustedes tienen que creer que pueden llegar a ser gigantes en la fe. Oremos. Espíritu Santo del Dios Trino, gracias por tu presencia entre nosotros esta mañana. Obra poderosamente a través de este recorrido que vamos a hacer de la vida de Abraham. Ayúdanos a todos y a cada uno según su necesidad. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.